Entonces, enzimas. Vamos para los biomarcadores. Enzimas miocárdicas. ¿Todavía sigo utilizando el lactato deshidrogenasa? No, olvídense del lactato deshidrogenasa. Olvídense de las transaminasas, de la PGO, de la CPKMB. A nivel mundial, las sociedades de cardiología, tanto la Sociedad Europea y la Sociedad Americana, solo justifican la utilización de las troponinas. ¿Por qué? Y sobre todo las troponinas de alta sensibilidad. Porque existe un grupo de pacientes que, por ejemplo, pueden tener una CPKMB negativa y ya estar teniendo un síndrome coronario agudo. Entonces, el biomarcador o el examen más específico para determinar daño miocárdico, que es al final lo que estamos buscando, daño miocárdico por isquemia, daño miocárdico por necrosis, es las troponinas, es el marcador más específico, es el que me da a mayor elevación, mayor mortalidad, porque me está indicando que hay mayor compromiso de masa miocárdica. Entonces, recordemos que las troponinas se encuentran, vamos a tener 3 tipos de troponinas. Ya dijimos uno, las troponinas son altamente específicas del corazón, del músculo miocárdico. Entonces, y esta alta especificidad va a ser de que sea el marcador de elección en el síndrome coronario agudo. Por ahí escuché si las troponinas también lo puedo pedir a un paciente con cardiopatía isquémica crónica. Y esto, si bien es una pregunta válida para ustedes, pero es una pregunta más de especialidad. Sobre todo porque sí se puede pedir. Yo puedo pedir troponinas no solo en el síndrome coronario agudo, sino en un contexto crónico. ¿Y por qué? Porque me permite determinar el pronóstico del paciente. Cuando dijimos troponina, me habla de daño miocárdico o me habla de lesión miocárdica, y esto solo hago un pequeño paréntesis, este daño miocárdico puede ser agudo, como el síndrome coronario agudo, pero también puede ser crónico. Puede ser un paciente hipertenso, diabético, mal controlado, con enfermedad renal en estadio de hemodiálisis que tiene troponina elevada, y ustedes le preguntan, ¿usted, señor, tiene algún síntoma? No, yo estoy normal. No se le ha subido la presión, no le falta el aire, no, y tiene troponina positiva. Y ustedes se preguntan por qué, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero este paciente con factores de riesgo cardiovascular, con posiblemente cardiopatía isquémica, pero en un estadio estable, porque no tiene mayores síntomas, no tiene mayor descompromiso hemodinámico, la presencia de troponina positiva le da peor pronóstico, porque ya me dice que hay un daño miocárdico crónico en este paciente. A diferencia de la elevación aguda, como decimos, ¿qué es la definición de elevación aguda? Que va a tener un pico importante. Entonces, en el daño miocárdico crónico, estas troponinas se encuentran persistentemente elevadas, pero no presentan este pico, sino de manera un valle de troponinas elevadas. Entonces, este pico es lo que yo voy a detectar en este paciente que de manera aguda se está presentando con síntomas. Y recordemos, como dijimos, que de las troponinas hay 3 tipos, troponina T, troponina I, troponina C. La troponina C, olvídense, porque esa troponina C solo la encuentro también en el corazón, pero también en el músculo esquelético. Entonces, de las que me importan, porque son más específicas y solo se encuentran en el corazón, son la troponina T y la troponina I. Y como dijimos, es el marcador más específico y como dijimos, es la prueba de elección, sobre todo si es de alta sensibilidad. Entonces, recordemos que las troponinas se encuentran junto, si esta es la miosina, las bandas de miosina y de actina a nivel del sarcómero. Ustedes saben que la actina y miosina tienen que entrelazarse para que al final se dé la capacidad contráctil del sarcómero, del miocardio y al final el ciclo cardíaco, la sístole. Y de ahí se pasan a desligar para que se puedan relajar. Entonces las troponinas son enzimas, son proteínas que se encuentran juntos a la actina. Entonces, estas proteínas que se encuentran junto con la actina, si nosotros tenemos un evento de isquemia miocárdica, la célula del miocardio se va a tener un proceso de necrosis y estas enzimas van a salen al torrente sanguíneo. Entonces, estas enzimas que salen al torrente sanguíneo es lo que yo voy a detectar en los exámenes de sangre. Entonces, como dijimos, existe troponina T, troponina I. El pico máximo de las troponinas suele ser a las 24 horas.
CPKMB, para no perder la costumbre, pico máximo a las 18. Pero como dijimos, también se puede encontrar en otros puntos. Lo que me importa de la troponina es que de preferencia sea de alta sensibilidad. Así se llama el estudio. ¿Por qué? Porque, y esto es lo más importante, porque tiene un valor predictivo negativo bastante alto. Ahorita vamos a decir cómo denominamos esto. ¿Cómo denominamos valor predictivo negativo? Si este paciente con hipertensión, paciente de 60 años, hipertenso, déjenlo mal controlado. 60 años, hipertenso mal controlado, va por dolor de pecho. Electro normal. Le dicen, señor, ¿sabe qué? Su electro inicial es normal. Vamos con calma, vamos a ir a pedirle unos exámenes de sangre. Le piden esas troponinas y ustedes, felizmente, en el hospital donde estén, les toca la troponina de alta sensibilidad. Entonces, viene el resultado de la troponina de alta sensibilidad. Recordemos, 2 horas de dolor, electro normal, troponina, y viene la troponina normal. Entonces, ustedes dicen, troponina normal. Pasaron 2 horas. Entonces, este paciente, ¿cuál es la probabilidad que este paciente tenga un síndrome coronario agudo? Entonces, si le sale negativo, existe un 98% de probabilidad que este paciente no tenga un síndrome coronario agudo. Ante la duda, porque es un paciente, ustedes lo ven y dicen, pero este paciente es hipertenso mal controlado, obeso, 60 años, ¿me voy a guiar solo con una troponina? Perfecto, le piden una segunda y le pueden pedir la segunda a la hora o a las 2 horas. No tienen que esperar 6 horas, como muchas veces antes esperábamos con las troponinas convencionales o con la CPKMB. Pueden esperar 1 hora o 2 horas porque el tiempo de ventana es más corto y si el segundo marcador, el segundo examen, sigue igual saliendo negativo, ustedes tranquilamente pueden dar de alta a ese paciente y decirle, ¿sabe qué, señor? Usted se le ha hecho exámenes, se le ha valorado tanto por el electro y las troponinas, ahorita no tiene usted un síndrome coronario agudo. Vamos a manejar su hipertensión, tiene que ir a verse con su cardiólogo de manera ambulatoria. Esa es la utilidad de las troponinas de alta sensibilidad. Pero como dijimos, las troponinas no solo se elevan en el evento agudo, se pueden elevar por varias causas, porque al final solo me dice que hay daño miocárdico. El daño miocárdico puede ser por un evento aterotrombótico, síndrome coronario agudo, pero puede ser por cualquier otra cosa. Por cualquier otra cosa se puede haber un daño miocárdico. Ejemplo, paciente que tiene una infección respiratoria severa, llámale COVID. Entonces, y está en ventilación mecánica, pero es un paciente que, por ejemplo, está respondiendo mal. Tiene hipoxemia crónica, bueno, una hipoxemia, ¿no? Una hipoxemia severa, no responde bien, empieza a chocarse, cae en paro. Posiblemente él cae en paro por la hipoxemia, una de las causas. Entonces ese paciente cae en paro, es un ritmo desfibrilable, lo descargan. El paciente sale del paro. Les toman exámenes de laboratorio para investigar qué es lo que fue, qué pasó, le toman troponina. Y este paciente tiene elevación de troponinas. Entonces, la elevación de troponinas en este contexto de este paciente pudo haber sido por la descarga cardíaca, por la desfibrilación. Entonces, existen varios contextos en los cuales las troponinas pueden estar elevadas porque solo me indica que hubo daño miocárdico. Tercer ejemplo, paciente obesa, mujer obesa que llega por palpitaciones. Electrocardiograma, fibrilación auricular. Entonces, fibrilación auricular con una frecuencia cardíaca de 180. La paciente está con palpitaciones, obviamente, por ahí que refiere falta de aire, le toman troponina, las encuentran positivas. Pero cuando ustedes verifican el electro, no encuentran ninguna alteración en el segmento ST, no encuentran ninguna alteración en la onda T, no encuentran ninguna alteración en la onda Q. Entonces, ¿esta elevación de troponinas pudo haber sido por este daño miocárdico? Sí, porque al final hubo un problema de oferta-demanda de oxígeno a nivel miocárdico. Y eso es lo que llevó a que esta paciente eleve troponinas. Entonces ya dijimos, y además, muchas veces, y es algo muy frecuente que ustedes van a encontrar, que las troponinas al final se metabolizan o se eliminan a nivel renal. Muchos pacientes con enfermedad renal crónica en estadio de hemodiálisis pueden tener persistentemente la elevación de troponinas de un pico o de un tiempo de vida un poco más prolongado. Entonces, y como dije, también puede estar de manera aguda o de manera crónica. Último ejemplo, paciente con estenosis aórtica. Ya sabemos nosotros, si hay una estenosis de la válvula aórtica, significa que la válvula aórtica va a estar toda cerrada, calcificada, no va a poder salir la sangre de ahí, y el ventrículo izquierdo hace toda la fuerza posible, se hipertrofia, aumenta la masa ventricular para poder bombear la sangre fuera del corazón con una válvula prácticamente cerrada.
Entonces, esta hipertrofia del músculo ventricular, esta disminución del flujo sanguíneo a nivel periférico y por ende a nivel de las arterias coronarias, hace que este músculo miocárdico aumente su demanda de oxígeno. Claro, es un músculo más grueso, quiero más oxígeno, tiene que tener más energía. Entonces, pero hay una disminución de este aporte, de esta oferta de oxígeno, porque no sale la sangre por la válvula estenótica, no llega a través de las arterias coronarias, que pueden ser unas arterias coronarias normales, pero hay una disminución de la llegada de oxígeno y un aumento de la demanda. Ante esto se puede dar una lesión miocárdica, un daño miocárdico que eleva la elevación de troponinas. Y usted va a decir, ¿síndrome coronario agudo? No, es el contexto de su cardiopatía isquémica crónica, su valvulopatía aórtica severa. Esos son unos de los ejemplos. Entonces siempre tiene que verle base al contexto clínico. Entonces vamos a hablar un poco acerca del síndrome coronario elevado. Y como dijimos, cardiopatía isquémica es el tema de más rendimiento, es el tema más útil, porque es el tema que es lo que siempre solemos abordar en emergencia. Entonces, y en la consulta clínica, cuando viene un paciente con dolor de pecho. Entonces, síndrome coronario agudo, ya dijimos, acá está el diagrama, vaso, coronario, oclusión total. Acá está la placa aterosclerótica, se rompió, oclusión total. Entonces, dijimos que cuando sucede esto, hay mayor compromiso de la masa miocárdica. Entonces, mayor compromiso de la masa ventricular. Entonces, acá vamos a hablar un término muy importante. Tiempo es músculo. Entonces, como dijimos, si hay una oclusión total, significa que de alguna forma lo que yo tengo que hacer es tratar de abrir esa arteria lo más rápido posible, porque si no voy a comprometer mayor cantidad de masa miocárdica. Por eso viene el término de masa es músculo. Si yo disminuyo el tiempo de isquemia al lograr abrir ese vaso, voy a mejorar, voy a tener un éxito en que logre llegar la sangre al músculo miocárdico y de alguna forma el impacto va a ser menor. Por eso tenemos algo que se llaman las 12 horas de oro. Desde que el paciente inicia los síntomas, inicio de síntomas, tenemos 12 horas para poder actuar de manera rápida. ¿Eso significa, doctora, que puedo actuar a la hora 11? Puedes actuar a la hora 11, pero eso no es lo mejor. Por eso tenemos esto, que si yo demoro más tiempo en actuar, el beneficio cada vez es menor. Por eso, sí, no es lo mismo actuar a la primera hora o actuar a la hora número 8, porque vamos viendo que cada vez estamos salvando menos músculo. Entonces, y cuando les digo tenemos 12 horas, ¿12 horas para qué? 12 horas para decidir entre dos cosas. Entre hacer una angioplastía en un cateterismo, es decir, a este vaso que se encuentra ocluido, lograr meter una guía, lograr balonear y de alguna forma mejorar, disminuir el trombo a ese nivel. Entonces, como ustedes verán, desde el punto que le dicen meter una guía al corazón, ¿dónde se hace eso? ¿Se hace acaso en la posta de la esquina? No. No es un procedimiento que no se hace en todos los hospitales. Es un procedimiento que se hace, no lo hace solo una persona, lo hace un conjunto de personas. Requiere una infraestructura. Para meter una guía al corazón, eso no lo haces en la emergencia de la posta de la esquina. Eso lo haces en un lugar especializado. Entonces, como no tenemos eso en todos los hospitales a nivel nacional, optamos por lo segundo, la lisis. ¿Qué significa la lisis? Darle un medicamento que lo coloco usualmente por una vena, solo requiere una vía periférica y el medicamento, y de esa manera logro con este medicamento lisar el trombo, diluir el trombo. Entonces es algo que se encuentra más accesible. Y coloco 12 horas porque solo tenemos 12 horas para utilizar este tratamiento. Como dijimos, si lo utilizo a la primera hora, va a ser mucho mejor la respuesta y el beneficio de la lisis o el éxito de la lisis a que lo use en la hora número 8. Entonces, y de esto vamos a tener las metas.
A ver, chicos, entonces, en las metas vamos a tener que en ST elevado me importa abrir la arteria. Por eso es que una vez identificado el electrocardiograma, ese paciente se queda conmigo a mi lado para decidir qué tratamiento voy a utilizar. Si estamos en las 12 primeras horas, tengo la opción de darle trombolisis, fibrinolisis, que es lo mismo. Entonces, ahí cuando tenemos un paciente con síndrome coronario ST elevado, se nos plantean metas, porque sabemos que tiempo es músculo. Y dentro de esas metas es uno, desde el primer contacto médico, que no solo es el médico, puede ser la enfermera, puede ser el paramédico, puede ser el técnico, cualquier personal de salud, hasta el abordaje del paciente y el diagnóstico tienen que pasar 10 minutos. ¿Qué 10 minutos? ¿Qué significa el diagnóstico? El electrocardiograma, ese médico tiene que haberle pedido el electrocardiograma, haber identificado el ST elevado y decir, esto estoy en tu paciente con Zika ST elevado. ¿En cuánto tiempo lo tengo que hacer? En 10 minutos. ¿Tan rápido? Sí, porque el electro es rapidísimo. Y la interpretación para ustedes debería ser rapidísimo. A partir de eso, a partir de la identificación del ST elevado, marco el tiempo cero. Y es ahí cuando yo digo, perfecto, ya identifiqué el electrocardiograma. Este paciente está dentro de las 12 horas. Ok, no tengo angioplastía en mi hospital. Entonces ustedes se preguntan, ¿el tiempo hacia la intervención coronaria percutánea va a ser menor de 2 horas? Si ustedes dicen, sí, va a ser menor de 2 horas porque estoy acá en la vuelta de Lincor, imagínense. Sí, va a ser menor de 2 horas porque hay un hospital a la vuelta que me puede ayudar. O hay una clínica a la vuelta que ya me han dicho que tiene angioplastía. Ah, perfecto. Lo llevamos para que se haga la intervención coronaria percutánea. Pero si es más de 2 horas, porque ustedes se dan cuenta que están en Huacho o que están en cualquier otro hospital de provincia y están a más de 2 horas de la posibilidad de hacer esta angioplastía, optamos por lisis, por trombolisis. Entonces, 2 horas se vuelve en mi meta. Tiempo a inicio de la fibrinolisis, menos de 10 minutos. Una vez que yo dije, no me queda de otra, vamos a trombolizarlo. Entonces, esa trombolisis tiene que ser inmediata. Tengo que llevarlo al paciente a shock trauma, tengo que colocarle la vía periférica, tengo que pedir el medicamento e inmediatamente colocarlo. Estas metas son muy estrictas, pero de alguna forma nos permite actuar rápido. No es como ustedes saben que muchas veces, no, vamos a pedir el diclofenaco. No, doctor, es que no hay diclofenaco, así que cámbialo por otra cosa. No, esto tiene que ser inmediato. Acá no te puedes demorar. Tiempo a evaluación de la fibrinolisis. Si tú le das un medicamento, tienes que evaluar el éxito del medicamento. Tú no le das algo para decir, a ver si le habrá funcionado, a ver si no. No, tú le das un medicamento para evaluar y después decir, hubo eficacia en mi tratamiento. Entonces, esta eficacia lo tienes que ver con respecto a la trombolisis en 90 minutos. 90 minutos después de aplicado la trombolisis. En el caso de que tu trombolisis fue exitosa, y ahorita vamos a decir cuándo es exitosa, entonces tú tienes el lapso de 3 a 24 horas para poder llevarlo a tu paciente a la intervención coronaria percutánea. ¿Qué, doctora, ahí nomás no se queda? No, ahí nomás no se queda. Si tu paciente fue parálisis y esa fue la medida que lo salvó, que logró que se diluya el coágulo y el paciente ya no tiene síntomas, el paciente igual tiene que ir a una sala de intervención coronaria percutánea. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque es así como ese trombo se diluyó, tú no sabes si se va a volver a reocluir. Y como no sabes si se va a volver a recluir, no sabes dónde estuvo el trombo, no sabes si estuvo en la parte proximal, media, distal, de qué vaso, entonces no sabes la complejidad de lo que estuviste tratando, solo le pasaste un medicamento por la vena, no sabes cómo están sus arterias por dentro, el paciente tiene que ir a una intervención coronaria percutánea. Y a eso se le llama la estrategia fármaco-invasiva. Fármaco-invasiva. A iniciar con trombolisis y acabar con una intervención coronaria percutánea. Si la lisis no es exitosa, el paciente tiene que ir de manera urgente a la intervención coronaria percutánea. Entonces se dan cuenta que nosotros nos planteamos tiempos. Acá, cuando el cardiólogo es llamado para evaluar y rápidamente acelerar todo esto. Si no, lo manejará el médico de urgencias, lo manejará el médico general, pero todos tenemos que recordar que cuando identificamos esto, es tiempo. Entonces, y cuando hablamos de trombolisis exitosa, vamos a recordar 3 cositas. 1, si el paciente tenía síntomas, que el paciente ya no tenga síntomas. Muy rápido, muy fácil. En segundo lugar, si había un desnivel, un supradesnivel del segmento ST, imagínense, de 6 milímetros,
ese desnivel cae. Y cae más del 50%. El siguiente electrocardiograma que le tomaremos a los 90 minutos ya será normal. Y en tercer lugar, la aparición de lo que llamamos el RIVA, ritmo idioventricular acelerado. Es decir, que por un lapso de tiempo vamos a tener un complejo QRS ancho y que usualmente, como vemos acá, complejo QRS ancho, y que usualmente la frecuencia cardíaca está entre 60 y 100. Con más complejo QRS de más de 120 milisegundos. A eso se le llama RIVA. Entonces, la aparición de cualquiera, el más específico, ¿cuál es el más importante de todos, doctora? La caída del segmento ST. Si ustedes tienen estos tres criterios, dicen que su trombolisis es exitosa. Entonces, y en la parte final coloco que el electrocardiograma, como ustedes saben, el electrocardiograma es dinámico. Y sobre todo es dinámico en los pacientes con ST elevado. Si al inicio tenemos un electrocardiograma normal, onda P, segmento PR, complejo QRS, segmento ST y onda T, vamos a tener que cuando este paciente inicia el evento aterotrombótico agudo, primero tenemos una T picuda, luego tenemos el supradesnivel del segmento ST, luego tenemos la aparición de la onda Q, luego vamos a tener la inversión de la onda T, baja el segmento ST, y esto es lo que solemos encontrar en los pacientes cuando ya han tenido, cuando viene, por ejemplo, este paciente a las 48 horas. Vemos onda Q, el segmento ST ya en la línea isoeléctrica y onda T invertida. Y cuando ya pasaron 4 o 5 años, un ejemplo, va a persistir la onda Q de necrosis de la cicatriz que se quedó en el corazón y la onda T y el ST ya están normales. Entonces, eso es lo importante. El electrocardiograma en el ST elevado es dinámico. Entonces, acá hay unos ejemplos bastante rápidos para poder ver. Mire, si acá se dan cuenta, el electrocardiograma, muy aparte de permitirme hacer el diagnóstico, me permite hacer el pronóstico. ¿Y por qué el pronóstico, doctora? Porque me permite muchas veces identificar cuál es la arteria responsable del infarto, sobre todo en los pacientes con ST elevado. Identificar cuál es la arteria. Y como dijimos, si la descendente anterior es la más importante y yo tengo una oclusión de la descendente anterior, diré, este paciente tiene un compromiso extenso en la masa ventricular por oclusión de la arteria descendente anterior. Y todo eso lo pueden decir solo viendo el electro. Entonces, acá vemos un desnivel positivo del segmento ST, justamente en, ya que habíamos visto, B1, B2, caras contiguas. Dijimos, dos son más caras contiguas. B3, B4, B5 y hasta podríamos decir B6. Entonces, ¿cumplió lo de dos o más caras contiguas? Sí, cumplió. Y mire, vemos que ya está viendo una inversión de la onda T y una aparición de la onda Q. Posiblemente este electrocardiograma es de un paciente que ya no solo tiene minutos, sino que ya tiene posiblemente más de 24 horas. Entonces, luego estamos viendo acá otro electrocardiograma, y acá este electrocardiograma se los traje porque también se encuentra en este infradesnivel del segmento ST en B1 y B2. Ustedes tienen que decir, no, este es un paciente con SICA-ST no elevado, porque yo lo estoy encontrando infradesnivel en B1 y B2, y también en B3 y B4. No. Inmediatamente, ustedes que ya han llevado esta clase van a decir, yo le voy a tomar derivados posteriores. ¿Y qué significa derivados posteriores? Que le voy a colocar los electrodos en la parte posterior izquierda. Entonces, el B7 va a estar a nivel de la línea axilar posterior, con el quinto espacio intercostal, el B8 a nivel de la parte infraescapular y el B9 a nivel parasternal izquierdo. Entonces, yo ahí tengo B7, B8 y B9. Y miren lo que pasa, ¿qué es lo que encuentran? Encuentran un supradesnivel del ST. Entonces, y a este punto, el supradesnivel es positivo solo si ocupa más de medio milímetro o más de medio cuadradito. Entonces, si ustedes tienen un infradesnivel en B1, B2 y B3, tienen que tomarle caras posteriores. Lo mismo aplica cuando tienen ustedes un paciente con supradesnivel ST elevado inferior.
En ese momento tienen que poder pedirle inmediatamente, pensar en que si hay un ST elevado en la cara inferior, posiblemente hay un compromiso en la arteria coronaria derecha, porque ustedes ya saben que la coronaria derecha lleva sangre al territorio inferior del corazón. Entonces, y en ese caso, como ustedes saben que la coronaria derecha también irriga al ventrículo derecho, tienen que preguntarse, ¿y cómo está el ventrículo derecho? Le piden inmediatamente a ese paciente derivadas derechas. ¿Y cómo es derivadas derechas? Todo lo mismo que hicieron para las derivadas izquierdas, pero para el lado derecho. Así de fácil. Y lo que van a encontrar es esto. B3, B4, B5, B6, R, porque estamos en el lado derecho. Y van a encontrar este supradesnivel. ¿Por qué es importante esto, doctora? Porque ya estoy diciendo que este paciente no solo tiene un SICA ST elevado inferior, sino que también tiene inferior más compromiso del ventrículo derecho. Entonces, y cuando me dices que hay mayor extensión del infarto, ¿significa peor pronóstico o no? Sí. Si yo tengo esta alteración del segmento ST en más derivadas, significa que el compromiso ventricular es mayor, significa que el compromiso hemodinámico en el paciente va a ser mayor y que la mortalidad, si no hago algo, va a ser peor. Entonces, esa es la importancia del electrocardiograma. Entonces, el algoritmo final parece elevado. Vamos, ya habíamos dicho, paciente con dolor de pecho, ustedes llaman a emergencia o el paciente llega a emergencia, ya sea porque tiene el primer contacto médico en la ambulancia, él por su cuenta va a un centro sin capacidad de angioplastía o a un centro con capacidad de angioplastía, más raro en nuestra realidad. Hacen el diagnóstico, inmediatamente ustedes hacen el diagnóstico del ST elevado, a los 10 minutos dijimos, y ahí empieza el tiempo cero. Ahí es cuando se preguntan ustedes, ¿lo podré llevar a intervención coronaria percutánea en menos de 100 minutos? Sí, sí puedo. Perfecto, se va a intervención coronaria percutánea y pasó la guía. Va a ser una guía en el corazón, qué complejo, ¿no? Y si no, no puedo porque estoy muy lejos, pues será más de 120 minutos, entonces inmediatamente tengo que optar por la fibrinolisis. ¿En cuánto tiempo tengo que iniciar la fibrinolisis? En menos de 10 minutos. ¿Y cuánto evalúa el éxito? En 90 minutos evalúa el éxito. Le tomo un primer electrocardiograma inicial y luego le tomo un electrocardiograma a los 90 minutos. Evalúo síntomas, si todo fue bien, perfecto, el paciente se va a completar su tratamiento, pero ya de una manera más tranquila. Entonces, y si el paciente, si llega a un centro con capacidad de intervención coronaria percutánea, no hay nada que hacer, tiene que ir. ¿En qué lapso? En menos de 60 minutos. Porque si llego a ese hospital, tiene que tratarlo lo más pronto posible. Y todo esto se llama el tiempo total de isquemia, desde el momento que la placa ocluyó el vaso hasta que logré tratar ese vaso. Entonces, y el tratamiento que vamos a tener en este paciente, como dijimos, al inicio va a ser un tratamiento de... Vamos a retroceder. Al inicio va a ser un tratamiento de reperfusión para lograr mejorar el flujo sanguíneo a este nivel. Ya dijimos estrategia fármaco-invasiva, que era la lisis, más la intervención coronaria percutánea versus la angioplastía primaria o intervención coronaria percutánea. En segundo lugar, vamos a tener la terapia antitrombótica. ¿Qué se denomina con terapia antitrombótica? Los antiagregantes, la popular aspirina, más el uso de los inhibidores P2 y E-sub12. Y por otro lado, el tratamiento anticoagulante. Estamos ante un trombo que está ocluyendo el vaso. Tenemos que ir con todo. Acá no es que, le doy solo aspirina y no le doy el inhibidor de P2 y E-sub12. No, le doy los dos. Le doy el anticoagulante. Le ofrezco la terapia de reperfusión. Todo eso es lo que yo tengo que hacer para lograr mejorar el flujo sanguíneo en ese corazón. Porque si no, al final, si no se hace nada de esto, si al final todo lo que hemos hablado no se hace y solo se decide darle la terapia antitrombótica al paciente, este paciente, ¿cómo va a quedar ese corazón? Al final, la fracción de eyección, la función ventricular de este corazón va a quedar deteriorada. Va a ser un paciente que varias ocasiones va a reingresar a hospitalización por episodios de insuficiencia cardíaca. Y por último, hablamos de la prevención secundaria. Ya le pasó el evento aterotrombótico, nos importa evitar que le vuelva a suceder otro evento aterotrombótico. Y en este evitar vamos a tener que utilizar estatinas de alta intensidad
independientemente del nivel de LDL, controlar los factores de riesgo, hipertensión, diabetes, todos los que pudiera tener, que los conocía o que no los conocía, porque muchos pacientes que ni se enteraron que eran hipertensos o diabéticos y recién en este momento nos damos cuenta. Y si ya tiene una fracción de eyección reducida a consecuencia del infarto, pues tratar con la terapia médica óptima a este grupo de pacientes con falla cardíaca reducida. Entonces, como hablamos de la terapia de trombolisis, existen, en realidad, realmente solo existen dos. La estreptoquinasa, que ya no le he visto mucho utilizarse en las áreas de emergencia. Y la más popular, la más accesible, es la alteplase. De esta alteplase ustedes van a recordar algo muy importante. Se da en cuanto en 90 minutos. Justo los 90 minutos importantes, ¿no? Como para poder determinar el éxito. Primero se da con un bolo de 15 miligramos. Luego, después de este bolo, inmediatamente después se da 50 miligramos. A ver, vamos. Bolo de 15 miligramos. Luego, 50 miligramos del medicamento en 30 minutos. Y luego 35 miligramos del mismo medicamento en los siguientes 60 minutos. Entonces, ahí completamos ¿cuánto? Los 90 minutos que habíamos dicho para evaluar el éxito. Entonces, ¿y qué es lo que va a hacer este medicamento? Este medicamento es un activador tisular del plasminógeno. Y ahí colocamos de nuevo nuestra preguntita. Plasminógeno. ¿Qué es el plasminógeno? Acá tenemos el plasminógeno. El plasminógeno favorece la activación de la plasmina. Y esta plasmina lo que hace en la fibrina, que es el material final del factor, de la cascada de coagulación, va a hacer que se permita lisarlo o disolverlo. Entonces, si yo tengo plasmina, permito que ese trombo se diluya, se divida, se fraccione. Entonces, el hecho de darle un activador, algo que favorezca la activación del plasminógeno, favorece la activación de la plasmina y favorece la lisis del coágulo. Pero esto estamos hablando del coágulo. Recordemos que también las plaquetas favorecen la trombina. Favorecen la activación de la trombina. ¿Lo hacen eso? Sí, que es un poquito más complejo, pero para temas prácticos, las plaquetas favorecen la activación de la trombina y la trombina favorece mayor activación de las plaquetas. Por eso es que en este grupo de pacientes yo le doy el activador tisular de plasminógeno, le doy el antiagregante para tener un efecto en la activación y agregación de las plaquetas, y le doy también un medicamento que son los anticoagulantes para inhibir la cascada de la coagulación. Entonces, si se dan cuenta, estoy haciendo bastante intensa para poder lograr disolver este coágulo. Entonces, pero existen contraindicaciones para poder dar este tipo de medicamentos, que es lo que tenemos más a la mano a nivel nacional. Sí, existen contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. En primer lugar, ya dijimos que lo vamos a utilizar si estamos dentro de las primeras 12 horas. En un paciente con síndrome coronario ST elevado. Si estamos más de 12 horas, no lo voy a utilizar. Y tampoco lo voy a utilizar si tengo contraindicaciones absolutas, por más que esté dentro de las primeras 12 horas. Y esas contraindicaciones absolutas va a ser sangrado. ¿Dónde? En el cerebro. Cualquier sangrado en el cerebro, cualquier antecedente de sangrado del cerebro, así sea un mes, un año, 6 años, no lo doy. Entonces, si el paciente te ha dicho así, bien claro, doctora, yo alguna vez tuve un sangrado a nivel cerebral. Ah, perfecto, contraindicado. Si tengo una lesión vascular, ya sea porque tengo una malformación arteriovenosa y este paciente está estudiándose por eso, tampoco. Si tengo un cáncer, ya sea cáncer primario, metastásico, benigno, no benigno, ese paciente tampoco puede. Entonces, porque tiene riesgo de sangrado. Le estamos dando con todo para disolver el coágulo. Esa disolución de coágulo que puede actuar a nivel de las arterias coronarias puede hacer que sangre en cualquier otro nivel. Entonces, si tiene un EBC isquémico, solo si ha sido en los últimos meses, en los 6 últimos meses. Si él le dice, ¿sabe qué, doctora? Yo tuve el año pasado. Del año pasado yo no he tenido nada, perfecto, sí entra. Sí le podemos dar el trombolítico. Sospecha de disección aórtica, no, contraindicación absoluta. Sangrado activo, si el paciente está sangrando de cualquier nivel, excluyendo la menstruación, el paciente está excluido de recibir algo que lo haga sangrar más.
Por ejemplo, hemorragia digestiva alta, está sangrando, tiene un síndrome coronario agudo. ¿Lo trataría en control político? No. Punción no comprensible en las últimas 24 horas. Lo típico, biopsia. Le van a poner el caso clínico. Paciente, varón de 60 años, ingresa por un dolor torácico, electrocardiograma, síndrome coronario ST elevado anterior. Refiere que hace, por ejemplo, el día anterior se realiza biopsia hepática por estudio de masa a este nivel. ¿Puede realizarle cuál sería su tratamiento de elección? Angioplastía. ¿Por qué? Porque no se va a poder hacer la trombolisis porque tuvo una punción en una zona no compresible. Sangrado gastrointestinal en el último mes. Relativas significa que sí pudiera utilizar la trombolisis. O sea, no me contraindica de manera absoluta. Tengo que sopesar el riesgo-beneficio. Y cuando digo sopesar el riesgo-beneficio es, tengo un paciente, síndrome coronario agudo, Hilley-Piquimbal 3. Ya saben ustedes la mortalidad intrahospitalaria. Infarto anterior, compromiso de la descendente anterior, que ya habíamos dicho que era el vaso más importante. Y ha llegado en el lapso de 2 horas. Ha llegado en 2 horas al área de emergencia. Me pregunto cuánto voy a demorar para poder referir a este paciente a un área que tenga cateterismo. La respuesta, le van a decir, ¿sabe qué, doctora? No hay. No hay posibilidad de enviarlo a un lugar de cateterismo porque el lugar más cercano está a 5 horas y no tenemos ambulancia. Verificando todo eso, y ustedes le dicen, ¿tengo trombolítico? Sí, tenemos trombolítico. Perfecto, lo utilizamos. Entonces, ¿por qué? Porque están viendo que es un paciente de alto riesgo, que si ustedes no le dan el trombolítico, ese paciente fallece con ustedes. Entonces, y además le encuentran presión alta y usted dice, uy, pero está entre mis contraindicaciones relativas, no me importa. Le dan un vasodilatador de tipo nitratos endovenoso para poder lograr bajar la presión y de manera correlativa ir dándole el trombolítico. Entonces, crisis hipertensiva, accidente isquémico transitorio, TIA, aunque estamos hablando de TIA, no estamos hablando de EBC, en los últimos 6 meses, enfermedad hepática avanzada, reanimación cardiopulmonar, que incluye los 10 primeros minutos, en los menores de 10 minutos, endocarditis infecciosa, úlcera péptica activa, tratamiento con anticoagulantes, úlcera péptica activa sin sangrado, acá es sin hemorragia gestival. Tratamiento con anticoagulantes orales o embarazo. Todo esto son contraindicaciones relativas, donde yo tengo que sopesar el riesgo-beneficio de tener que darle al paciente el fibrinolítico. Entonces, bueno, nos vamos a la parte final. Ya dijimos, si estamos en las 12 primeras horas, tenemos la opción de utilizar ya sea el lítico o ya sea la intervención coronaria percutánea. Cada uno de ellos, cualquiera de ellos, tiene la mejor clase de recomendación según las guías para poder utilizarlo, ya sea este u este. Ponernos a decir cuál es mejor que otro, lo único que nos interesa es abrir el vaso y saber que ese abrir el vaso va a tener el mejor beneficio en ese paciente y el menor riesgo. De las 12 a las 48 horas, solo voy a poder optar con la intervención coronaria percutánea. Y voy a utilizar la intervención coronaria percutánea, lo puedo utilizar, perdón, vamos a retroceder. Lo puedo utilizar de rutina para verificar cómo están las arterias coronarias en este paciente. Lo puedo utilizar si el paciente tiene síntomas o si tiene alteración hemodinámica, ya sea porque se hipotensa o hace un edema agudo de pulmón o alteraciones eléctricas. Por ejemplo, que haga una arritmia, que haga una taquicardia ventricular, que lo lleve a alteraciones eléctricas. Entonces, ahí todavía puedo utilizar la intervención coronaria percutánea. Más de 48 horas solo podría utilizar la intervención coronaria percutánea si tiene el paciente alteraciones hemodinámicas o eléctricas. Y si tiene síntomas de tipo angina posinfarto. No lo podré utilizar de rutina. Entonces, solo con este cápite. Cada vez, como habíamos visto en la parte, en el gráfico anterior, el beneficio cada vez va siendo menor.